Hola, bienvenidos a Recomiéndame un libro. Yo, como siempre, soy René Morales y hoy vamos a hablar de un montón de temas, como hacemos generalmente en este canal. Pero nos vamos a centrar en un tema que dediqué mi lectura todo el mes de enero del 2022, que fue pues, desentrañar un poco históricamente el fenómeno de la pérdida de Texas por parte del Estado mexicano y gran parte de lo que era Nuevo México, California. Y siempre me preguntaba cómo había pasado y si verdaderamente Santana había hecho esta osadía de vender medio territorio mexicano. Y pues bueno, me centré en eso y generalmente yo leo de esa manera, que es elegir un tema y a partir de ese tema comenzar a leer un tema que verdaderamente me interese, conseguir los libros y ponerme a leerlo como para entenderlo. Y pues sí, básicamente el mes de enero nos dedicamos a leer bibliografía relacionada con el tema de la pérdida de Texas por parte de Estados Unidos. Pero bueno, antes de que comencemos, me gustaría hacer como una muy breve reseña sobre este suceso histórico y tendríamos que decir que la anexión de Texas por parte del estado tejano a, a Estados Unidos se llevó a cabo en diciembre de 1845. Y pues originalmente Texas era una república y antes de ser una república pertenecía básicamente al Estado mexicano. Tendríamos que decir que Texas se declaró independiente después de una guerra en 1836 que perdió el generalísimo Santana. Y pues sí, desafortunadamente yo estuve viendo ciertos registros y me enteré de que a principios del siglo XIX, según un censo de la corona española, solamente vivían 3,000 mexicanos en el estado tejano. Y en cierto sentido intentaron repoblarlo un montón de veces y no pudieron. Habían unas ciertas como cantidades de misiones y eso, hasta que decidieron que iban a meter filibusteros y holandeses y todas las personas que quisieran vivir en Texas para que se poblara siempre y cuando se volvieran mexicanos. No funcionó, porque esos filibusteros, ingleses, piratas, todo lo que se puedan imaginar, lo peor de lo peor. Espero no lo vea ningún tejano esto. Pues al final nos damos cuenta de que pues estas personas terminaron buscando primero ser un país independiente. Al final resultó ser el pretexto para la anexión y al final la anexión resultó ser el pretexto perfecto para la introducción de la esclavitud en Texas. Pero bueno, ya no demos más detalles, vamos a comenzar. Estos fueron los 3 libros que me leí para entender formalmente pues, ese tipo de cosas. Bueno, tengo que decir, como ya lo he hecho, que la colección que sacó el Fondo de Cultura Económica, que se llama 21 para el 21, me sirvió muchísimo, pero bueno, esto seguramente se consigue. Este se llama Breve Historia de la Guerra con los Estados Unidos, de José C. Valdés. Y esta es una joya. Originalmente se publicó a principios de los años 30 y es como una revisión, pero no una revisión histórica, sino una revisión de las personas que participaron en las batallas. Básicamente habla primero sobre los participantes, luego sobre las batallas, luego la generación de cómo la pobreza jugó un papel importante en este fenómeno, cómo los políticos fueron terriblemente, pues hicieron una política pues, verdaderamente terrible en todos los sentidos, y el segundo capítulo está dedicado a el sistema diplomático que también fracasó. Y es una recomendación, creo que está muy bien, es un libro súper chiquito y les digo que no es como una historia cronológica, sino una historia dividida por temas y nos permite pues, entender básicamente el fenómeno de la pérdida de gran parte del territorio nacional, del 50%, y sí, es brutal. Miren, yo les comentaba a mis alumnos que para que nos hagamos una idea de las dimensiones que tiene Texas,
tendríamos que decir que la dimensión tejana es más o menos el equivalente de Chiapas a Puebla. Eso es más o menos 1000 kilómetros, porque eso es lo que mide de largo el estado tejano. Y en kilómetros, pues equivale más o menos de Chiapas a Querétaro. Eso es más o menos lo que se perdió en un estado. Y todo eso está muy bien desarrollado. Creo que se puede conseguir incluso gratis, como ya les había dicho. Y esa es la primera recomendación. Segunda recomendación que leí, es una belleza, así de principio a fin, se llama México Mutilado, de Francisco Martín Moreno. Sí es un libro grande, no lo voy a negar, pero es muy disfrutable. No tendríamos por qué dejar a un lado la idea de que este libro está muy influenciado, porque en realidad no es un libro de historia, sino una novela. Está muy influenciado por Fernando del Paso, está muy influenciado por Noticias del Imperio, sobre todo en la manera en que comienza, que pareciera ser como un poema en prosa y alguien que dice que ha sido testigo prácticamente de todo. Pero lo interesante es que nos lleva de la mano de la figura de Santana, nos lleva de la mano para entender parte de la mentalidad, para entender parte de este discurso grandilocuente que tenía el generalísimo Santana, y nos lleva a interactuar también con distintas facciones políticas del siglo XIX y nos demuestran lo que también nos había demostrado José Valdés, que el país era un desastre. O sea, no solamente Santana era un desastre, sino los senadores, los diputados, gran parte del país en realidad, digamos que no hicieron mucho, digamos que la ambición estuvo siempre marcada. Y para terminar, quiero recomendarles esto que también viene en la colección 21 para el 21 del Fondo de Cultura Económica. Como les había dicho, todavía a lo mejor se hacen el esfuerzo, todavía se consigue de manera gratuita. Se llama Crónicas de Amor, de Historia y de Guerra. Es un libro que escribió Guillermo Prieto en el que a mí me fascinó. Así, no es un libro histórico, sino un libro de crónicas. No es un libro que nos hable de personajes como directamente o que nos hable de fechas o de lugares, sino que es un texto que nos habla formalmente sobre la manera en que Guillermo Prieto vivió la guerra. Guillermo Prieto, que en ese tiempo tendría 25 años, le tocó defender la Ciudad de México y estuvo al lado de personajes como el general Anaya, estuvo al lado de Santana, conoció a un montón de personajes, conoció la manera en que actuaron los defensores del centro de la Ciudad de México, que fue verdaderamente heroica, y nos habla muy bien, porque conoció al generalísimo, y nos habla muy bien del desinterés que tenía esta persona, del desorden que había por parte del Estado mexicano, del desinterés sobre todo de la iglesia, que en realidad muchos dicen que jugó en favor de los Estados Unidos. Y pues nada, esas son las tres recomendaciones y son bellísimas, créanme, se consiguen con muchísima facilidad y créanme que al final va usted a entender perfectamente cómo fue que el Estado mexicano terminó perdiendo la mitad de su territorio. Antes de terminar, a mí me pareció, dentro de lo que aprendí, que estos atribulados eh, historia de México es muy peculiar. Por ejemplo, yo no sabía que Santana admiraba tanto a Napoleón y le decían que era el Napoleón latinoamericano porque había defendido varias veces a México por parte de las invasiones españolas para recuperar el territorio. Pero nos damos cuenta de que el origen de que la clase política en México sea ignorante, que sea ambiciosa, que sea inculta, que no tenga conocimientos básicos de nada y que verdaderamente se aviente a hacer las cosas, están ahí. O sea que Santana es el prototipo, no es una excepción, sino es un prototipo del político. Es ambicioso, mentiroso, solamente tiene interés por sus intereses personales. Y nos damos cuenta de que entender el siglo XIX es entender gran parte del siglo XX y entender posiblemente el siglo XXI. Ya saben que la historia es la clave para entender hacia dónde vamos y creo que estos tres libros de la pérdida de Texas nos van a ayudar en mucho. Bueno, me gustaría que me dejara sus comentarios, qué piensa, conoce a los autores. Yo conozco básicamente a los tres.
Francisco Martín Moreno tiene una obra verdaderamente importante. Coméntemelo qué piensa sobre la pérdida de Texas. Y me gustaría que me regalara un like, ya sabes, si le gusta lo que digo, con la manita hacia arriba. Si no le gusta, con la manita hacia abajo. Y si no ha suscrito al canal, lo único que tiene que hacer es aplastar un botoncito que está por ahí. Y dice suscribirse, al lado de una campanita, aplástelo. Y lo único que va a pasar es que ahora que hacemos videos de lunes a viernes, esto va a llegar directamente a su perfil de YouTube. Bueno, sin más por el momento, nos vemos en el próximo video. Bye.